Los movimientos sociales no surgen, como lo dijeran las autoridades en esa época, de una conjura comunista. O sea, si la CIA o la KGB en aquellos años tuviera esa capacidad, óchale, no tendría siquiera caso la ciencia histórica o la sociología. Con ir a un curso de la CIA o la KGB para saber cómo controlar el mundo social sería suficiente. Pero bueno, esto solo lo entienden los soberbios del poder o los idiotas que no tienen poder, para explicarse facilonamente los procesos sociales. Los procesos sociales surgen porque la gente los necesita, que la gente necesita expresarse, e incluso en términos mucho más elementales, desahogarse, expresar, decir algo, organizarse, establecer esa pauta elemental de la humanidad desde que somos tal, hacer la evidencia de que existimos en este mundo y que tenemos un sentido. Los procesos sociales son eso, cuando las masas deciden darse un sentido en este mundo. No son solamente marchas que interrumpen el tránsito, eso lo cree López Dóriga o lo difunde López Dóriga y lo creen otros idiotas. Espero yo que a partir de esta plática ustedes no sean esos idiotas. Las luchas sociales surgen. Claro, hay intereses políticos. ¿Quién no tiene intereses políticos? Cualquiera. Somos seres humanos. Y a nosotros es añadido el fenómeno del poder. Salvo que seas San Francisco de Asís y hagas de tu ingenuidad una virtud teológica, bueno, entonces se entiende. Por lo demás eres un ser mundano y real, concreto. Y el poder te atañe. Y la sociedad te atañe. Los jóvenes lo entendieron en el 68. Los jóvenes de la Ciudad de México y de otros lados de este país. ¿Por qué lo entendieron? Pues porque recibieron una agresión de tantas, de muchas, artera, maliciosa. Por ejemplo, como la del 2 de octubre, ¿no? La marcha llega, por lo que he oído y me han relatado, y surge la agresión a partir de provocaciones, pero la agresión se da para todos. Eso en cualquier lado es una acción artera. Pero, ¿cuál es la agresión? ¿Y por qué surge la agresión? Bueno, no olvidemos que México ya es la sede y van a iniciar los Juegos Olímpicos de 1968, que fueron un gran fenómeno, evidentemente. También son un fenómeno del cual podemos estar orgullosos. En la historia deportiva hay un antes y un después de México 68. Pero eso no tiene que ver con lo que sucedió antes. Y no obligaba a las autoridades a actuar como lo hicieron. Hay dos libros fundamentales ya, los más acabados sobre esto: La Estela de Tlatelolco, de Raúl Álvarez Garín, y La Libertad Nunca Se Olvida, de Gilberto Guevara Niebla, dos protagonistas fundamentales de ese movimiento. Y los dos coinciden en algo. Si estás grabando. El movimiento nació de una provocación preventiva, según las autoridades. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos ubicamos la Ciudadela, ¿no? Ubicamos la Ciudadela y mínimamente las vocacionales 2 y 5 de esta área y la prepa choterena, que todavía sigue en funcionamiento. Bueno, los jóvenes son jóvenes, evidentemente, y más cuando uno está en bachillerato. ¿Qué es lo que a uno le interesa en bachillerato? Pasar la materia, divertirse, la chica, el chico, y en esta tarde del 23 de julio el fútbol. Una tarde de fútbol entre la vocacional 2 y la prepa choterena. Que sí, ante el resultado adverso para los politécnicos, pues acabó en mentadas y en madrazos. Pero no era algo que no ocurriera, digo. Creo que aquí cualquier estado en un
en un partido llanero o tochito que terminan menos en mentadas de madre. O sea, eso es normal. Y hasta es deseable la historia de vida de cada uno. ¿Sí? Pero aquí la diferencia ¿cuál fue? Que aparecieron los granaderos. Aparecieron los granaderos a dispersar supuestamente esta riña, pero después inexplicablemente a meterse a las vocacionales, fundamentalmente a las 2 y a las 5, agrediendo ya no solamente a los que habían participado del partido de fútbol, sino a maestros, alumnos, etc. No había razones de tanta violencia. En el Politécnico las cosas se empiezan a calentar. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la FENET, Porril, organización Porril, no puede contener a los estudiantes y tiene que asumir la idea de marchar en las calles. En esta época se tenía que solicitar permiso oficial para marchar en las calles. La FENET tiene que entonces que solicitar el permiso, se los conceden, pero también marchan miembros del Partido Comunista Mexicano, principalmente los jóvenes, en un aniversario más de la Revolución Cubana. Es decir, las dos marchas acaban coincidiendo el 26 de julio en el centro de la ciudad, en la zona aledaña a la avenida Juárez, el hemiciclo a Juárez. Pero bueno, estudiantes de un lado y otro están efervescentes, están indignados por lo que pasó recién en la Ciudadela. Y entonces, algunos dicen que por provocación, otros dicen que por plena intención de los jóvenes, se reclama ir en marcha juntos al Zócalo. El Zócalo, desde las últimas movilizaciones de los maestros de la sección 9 del movimiento revolucionario del magisterio, estamos hablando del año del 60, el Zócalo no había sido vuelto a pisar por una movilización opositora. Entonces lo que están exigiendo en este momento de manera espontánea es mucho. Vayamos al Zócalo. Aquí surge tal vez otra provocación porque la policía, granaderos, los van a topar muy pronto. En calles muy cercanas al Zócalo, ni siquiera pudieron acercarse al Zócalo. Pero lo más curioso es que a partir de ahí inician enfrentamientos que no van a cesar sino hasta el 30 de julio, es decir, 4 días. 4 días en que el centro, el primer cuadro del centro histórico, o lo que ahora llamamos centro histórico, se vuelve batalla campal entre estudiantes, estos que estaban en marcha, pero principalmente los estudiantes de las preparatorias 1 y 2, cuya sede era ese entonces el edificio San Ildefonso y aledaños. Aquí Álvarez Garín y Guevara Niebla coinciden también en la sospecha de que las barricadas de esos días no fueron puestas por los estudiantes, sino por gente ajena a la universidad, por incluso individuos que eran ya ubicados como porros. Es la idea de que, precisamente, de agudizar la tensión y el enfrentamiento. ¿Cuál es el resultado hacia el día 30? La solicitud de las autoridades de la Ciudad de México, del Departamento del Distrito Federal en esa época, para que ingrese el ejército. Y sí, participa el ejército y se da el episodio del bazucazo contra el portón de San Ildefonso. Hasta aquí, en estos 7 días, la política del régimen ha sido la provocación, en la idea de reprimir y con eso sembrar el terror en los estudiantes e inhibir con ese terror cualquier posibilidad de movilización previa a los Juegos Olímpicos. Pero la entrada del ejército a la universidad, en el edificio de San Ildefonso, genera otra cosa. La estrategia de las autoridades fracasa el 30 de julio, porque
la universidad y el movimiento estudiantil van a responder. El primero en responder es el rector Javier Barros Sierra, un hombre del régimen, sin duda, un hombre que había sido parte del gabinete de Adolfo López Mateos, pero cuyo estilo político era muy distinto del que en su momento fuera su compañero de gabinete, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, y ahora presidente. Barros Sierra era un estilo político más del diálogo, más de la negociación, más del acuerdo. Díaz Ordaz era la política del garrote sin más. De hecho, Barros Sierra ha caído políticamente en cierta medida, de tal modo que en ese momento está refugiado en la universidad. Claro, siendo rector, eso es un excelente refugio, ¿no? Y dedicándose entonces a sus actividades académicas y también empresariales, porque no olvidemos que Barros Sierra es uno de los principales fundadores de Ingenieros Civiles Asociados, ICA. Entonces, Barros Sierra está en ese momento fuera de la política, pero entiende que en ese momento tiene que actuar políticamente, al menos desde la trinchera que es la universidad. Y lo hace. Emite un discurso al día siguiente de los hechos de las preparatorias, el día 31 de julio, en donde coloca un aspecto discursivo distinto. Él dice, aquí lo que se ha violado es la autonomía de la universidad. Aquí es un atentado a las instituciones que dan medianamente solidez democrática a este país. Y no puede permitirse. Y entonces Javier Barros Sierra convoca a la marcha del 1 de agosto. No es todavía una marcha de los estudiantes. Esta marcha va a partir de Rectoría al cruce de Insurgente Sur con Félix Cuevas y de regreso. Pero aunque no es una marcha de los estudiantes, sí es la primera marcha que coloca una lógica distinta a la que traen las autoridades. Las autoridades buscan la provocación preventiva. La universidad, a través del rector, establece otra pauta: la defensa de la autonomía y de la democracia. Algo apreciado por los sectores medios, y más los sectores medios educados, en este caso en la universidad y en el Politécnico. Al 1 de agosto termina la actuación de Barros Sierra e inicia la actuación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque del 2 al 8 de agosto los estudiantes se van a reunir en el Politécnico, en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, en donde van a discutir dos cosas: la creación del Consejo Nacional de Huelga con delegados de todas las escuelas y el pliego petitorio, el famoso pliego petitorio de los 6 puntos. Levante la mano, ¿quién conoce el pliego petitorio? ¿Quién lo tiene en la mente? Solo me acuerdo mucho de un punto. ¿Cuál? Que era que se desmantelara a los granaderos, es decir, que el cuerpo de granaderos dejara de existir. Desapareciera el cuerpo de granaderos. Muy bien. Permítanme leerles rápidamente el pliego petitorio. 1. Libertad de presos políticos, todos los que venían sumados desde el 54. 2. Destitución de los jefes de policía, Luis Cueto Ramírez y Rafael Mendiolea principalmente. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión. Y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. Artículos que habían aparecido en tiempos de Ávila Camacho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para actuar contra posibles sediciosos agentes de las potencias del eje. Pero terminada la Segunda Guerra, acomodaba bastante bien que se quedara esto para actuar contra los opositores. 5. Indemnización a las familias de los muertos y los heridos del movimiento, que hasta ese momento ya había varios. Y 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades. Es decir, que hubiera culpables de la represión y del vandalismo. Se parece mucho a lo que todavía se demanda.
Bien, el 5 de agosto se va a dar la primera marcha estudiantil en las zonas aledañas a los cascos de Santo Tomás y Zacatenco, el Politécnico. Esto es parte, pues, de los días en que se está formando el Consejo Nacional de Huelga. Pero la primera marcha va a ser la del 13 de agosto, una fecha histórica, 13 de agosto de 1968, marcha que va de Zacatenco al Zócalo. Marcha histórica porque es la primera vez que se realiza una marcha popular, no oficial, opositora, sin permiso del Departamento del Distrito Federal. A este momento ya están todas las escuelas de la UNAM y del Politécnico integradas al Consejo Nacional de Huelga y a la marcha. Pero también se suman a la marcha contingentes de la Universidad Iberoamericana, del Conservatorio Nacional de Música, del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, del Colegio de México, de la Universidad del Valle de México y de la Escuela Normal Superior y por supuesto de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en todas las escuelas ya se está dando de manera nutrida asambleas estudiantiles para discutir el pliego petitorio, la situación política y algo muy importante, las brigadas de estudiantes para salir de las escuelas a las zonas populares e informar. Y esto es vital. Si el régimen de entonces no pudo ponerle un cerco informativo al movimiento, a pesar de que controlaba todos los medios de comunicación, principalmente impresos, fue porque los estudiantes fueron directamente a informar a la sociedad, y no solamente en la Ciudad de México. Hubo universidades en otros estados que se sumaron al movimiento porque hubo brigadas que fueron a los estados de la República. Así que el movimiento fue capaz, 1, de organizarse, 2, establecer sus demandas y 3, tejer una política de comunicación que le rompió el esquema al gobierno en turno. Viene entonces la marcha el 27 de agosto, estamos en el cenit del movimiento. El 27 de agosto se va a marchar al Museo de Antropología al Zócalo. Es quizás la marcha más amplia de todas. Para estos momentos el movimiento ya se moviliza en números de 200 a 250,000 personas. Y no solamente son estudiantes, también gente del pueblo, de la sociedad civil, como quieran llamarlo. Sin embargo, aquí inicia otra vez el gobierno logra tomar iniciativa de nueva cuenta con la estrategia de la provocación. En el mitin del 27 de agosto, un personaje que puede ser totalmente odiado por todos, porque si algo puede ser odiado es un traidor, y eso es lícito hasta en la Biblia. Sócrates Amado Campos Lemus, estudiante del Politécnico, que era uno de los dirigentes medios visibles, toma el micrófono y plantea a la masa enardecida del Zócalo quedarse ahí para esperar ahí el diálogo público, en tanto ya se acerca el informe presidencial del 1 de septiembre. Es un despropósito. Díaz Ordaz no va a llegar al Zócalo el día de su informe frente a los estudiantes. Claro, la masa enardecida dice sí, porque Amado Campos Lemus dice votémoslo. Eso sí es populismo. Pero es populismo para reprimir, porque en el momento en que los estudiantes se quedan, o al menos una parte se queda, otra vez el Estado encuentra la opción para la represión o el pretexto, y detrás de Palacio Nacional salen unidades militares blindadas y de tropa y dispersan a los estudiantes. A partir de ese momento, el gobierno toma otra vez iniciativa política con la represión.
Del 29 de septiembre al 9, del 29 de agosto al 9 de septiembre, empieza una escalada de violencia, de acoso de policías y gente que parecía policía alrededor de escuelas, ya sea universitaria en Zacatenco, Santo Tomás o la prepa número 7, una de las más aguerridas, o la vocacional número 7 que estaba atrás de este edificio 2 de abril, que ya no está por obvias razones. Una escalada de violencia fuerte, aunque nadie imaginaba que todavía venía lo peor. Los estudiantes van a responder con nuevas movilizaciones, pero en medio de esto, obviamente, se da el informe presidencial. Este famoso informe presidencial en donde Díaz Ordaz dice extender la mano para la reconciliación. Pero ojo, en el contexto en el que él supuestamente extiende la mano, hay represión y acoso en muchas escuelas en contra de los estudiantes. Es decir, que Díaz Ordaz está mintiendo, total y absolutamente. ¿Cómo termina esta escalada de violencia o esta primera etapa de violencia? Con la toma por parte del ejército y del Zacatenco y Santo Tomás, por parte del ejército de Ciudad Universitaria, Zacatenco y Santo Tomás. Ciudad Universitaria es tomada el 18 de septiembre, el casco de Santo Tomás el 23 de septiembre y Zacatenco el 25, solamente que Zacatenco resistió durante 5 días, porque el ejército se presentó ahí el día 20 y no pudieron tomar Zacatenco hasta 5 días después. Es decir, los estudiantes resistieron con todo lo que pudieron. De ahí, de hecho, aunque hay testimonios, nunca se ha contabilizado los sobrevivientes y los muertos de esa toma de Zacatenco. Valga el dato. Bien, después de la toma de las instalaciones de estas universidad y politécnico, viene una etapa violenta, sumamente violenta, del 19 al 26 de septiembre, en donde prácticamente en toda la ciudad, alrededor de las escuelas, hubo enfrentamientos entre estudiantes y la policía. Los estudiantes trataban de seguir propagandizando el movimiento, de seguir reorganizándose, de recuperar incluso algunas escuelas. Vuelve a hacer aquí mención de la Prepa 7 y la Vocacional 7, que aunque fueron tomadas, hubo intento de recuperarlas. Bueno, incluso habría que decir, si alguien aquí es de la preparatoria número 7, egresado, siéntase orgulloso, porque la única escuela que no fue tomada fue la Prepa 7. Y fue donde hubo, en el área de la Viga, pues, de los enfrentos más fuertes y más violentos. Estos días, repito, del 19 al 26 de septiembre, fueron de los más duros. Había batallas campales en toda la ciudad. ¿Cómo termina? ¿O cómo parecía terminar? Bueno, el 30 de septiembre el ejército desaloja Ciudad Universitaria. Parecía que todo terminaba. Parecía, porque incluso representantes del gobierno ya habían hablado con líderes estudiantiles. El mismo rector Barros Sierra había recibido llamados para llamar a un diálogo. Parecía pues que las cosas podían tomar un cauce pacífico y de diálogo. No era así. El 1 de octubre, obviamente los estudiantes recuperan sus escuelas,
vuelven a las asambleas, y esto es muy importante. Pese a la escalada de violencia, pese a los heridos, arrestados o muertos, los jóvenes no cesaron en su empeño de organizarse. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ellos consideraban que estaban en lo correcto, en lo legal y moral y éticamente correcto. Y eso hay que recordarlo, porque no podemos permitir que si algo nos quiten sea esa noción, lo ética, moral y legalmente correcto. No podemos caer en el juego de la simpleza, la demagogia y la corrupción, como esperan otros que caigamos. El 1 de octubre entonces hubo asambleas y hubo un mitin en la explanada de Rectoría. Y ahí se decide el mitin del 2 de octubre. Un mitin que no iba a ser muy distinto de otros que ya incluso aquí mismo se habían dado. Porque los vecinos de estas unidades, o de esta unidad, habían participado del apoyo de los jóvenes. Obvio, varios de ellos son sus hijos que están en la Vocacional 7, o en otras escuelas, o habían pasado por esas escuelas. Y no podían permitir que sucediera lo que estaba sucediendo. Porque finalmente estas eran familias trabajadoras, empleados públicos, ferrocarrileros, etc. Y estaban directamente entregados al apoyo de los jóvenes porque entendían su lucha. Previo al mitin del 2 de octubre, los líderes del Consejo Nacional del Huelga están en una reunión y se trasladan aquí. De ahí tenemos testimonios. La gente va a estar en la explanada, desde esta escalinata donde estamos ahora, hasta 3/4 partes de la plaza. Se calcula más o menos unas 10,000 personas reunidas ese día. Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga en el tercer piso, en la terraza. Ahí. Desde ahí van a empezar a ver todo. Vámonos al centro de la plaza. Evidentemente una masacre, pero también sucedió una trampa. Una trampa cuyo autor solamente puede ser Gustavo Díaz Ordaz. Y aquí tenemos que reflexionar una cosa. ¿En qué circunstancia está un régimen cuando necesita de una trampa mortal para contener a los jóvenes de su sociedad? Además de que el tipo está desquiciado, el régimen también. Eso es lo que tenemos que entender aquí. No es una cuestión de si estamos de acuerdo o no, es una cuestión de hechos. Es una cuestión de aceptar que aquí sucedió un acto totalmente condenable por todos los sentidos que se le pueda ver y analizar. Bien, ¿qué sucede? Toda la zona está acordonada por el ejército. Hay vehículos por todos lados y tropa por todos lados. Tenemos aquí la avenida, en ese tiempo, San Juan de Letrán. Para el norte, Manuel González. Para el sur, avenida Ricardo Flores Magón. Perdón, Paseo de la Reforma. Y acá, Flores Magón. Toda la zona está acordonada. De hecho, previo a los sucesos, varios dirigentes ya saben la situación de acordonamiento militar. Se sabe que hay tropa con vehículos en la avenida San Juan de Letrán. Los estudiantes quieren terminar rápido el mitin y retirarse en paz. No quieren provocar más. En el mitin, la concentración
no solamente hay estudiantes, hay fundamentalmente adultos, ancianos y niños, es decir, vecinos de la unidad Tlatelolco. En la escalinata, de hecho, una de las imágenes más sensibles, digamos, que hay, en ese lado, en esa escalinata donde estábamos, que ya evidentemente ya está reparada, remozada, etc. Y en el punto donde yo estaba, ¿sí? Las fotografías evidencian la presencia incluso de niños pequeños, particularmente de un bebé, donde yo estaba parado. Es decir, es un mitin casi familiar, evidentemente popular. No hay una sola amenaza al Estado aquí concentrada el 2 de octubre de 1968 entre las 4 y 6:10 de la tarde. Aún así se actuó como si hubiera una amenaza. Bien, ¿qué sucede? El secretario de la Defensa Nacional, el general Marcelino García Barragán, él da un testimonio y dice: yo solamente tenía la orden de rodear la zona y en dado caso obligar a las personas a dispersarse. No tenía conocimiento de que estuvieran apostados otros elementos del ejército o de otro tipo de fuerza del Estado. Ese es su testimonio. Realmente es muy difícil comprobar ese testimonio, pero tampoco es extraño, porque al analizar sus testimonios de la época y posteriores, todo coincide. Él solamente tenía conocimiento de lo que él estaba comandando, el círculo de seguridad y las fuerzas en la parte poniente de la plaza. Pero hay más fuerzas. En uno de los pisos superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la azotea del templo, en las azoteas, en esta parte sur, en la azotea del edificio Chihuahua, hay francotiradores. Según algunos testimonios, esos francotiradores eran parte, al parecer, de la Dirección Federal de Seguridad o de cuerpo o elementos del Estado Mayor Presidencial. Ambos que reciben órdenes directamente del presidente de la República, de nadie más, ni siquiera del secretario de la Defensa Nacional. Abajo del edificio Chihuahua, junto a los pilares, tenemos a miembros del Batallón Olimpia, un batallón creado ex profeso entre miembros del Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad para la seguridad especial en los Juegos Olímpicos, pero que ese día estaban ahí, de hecho, enfrente de las personas que estaban en la escalinata, muy bien camuflajeados. Bueno, a las 6, y habrá que decir que hay 2 helicópteros circundando la zona. Uno de ellos, a las 6:10 de la tarde, emite una bengala, que es la señal para el ejército que está en el lado poniente para avanzar por el corredor por el que entramos a la plaza y la zona arqueológica, entrar a la plaza y dispersar a la gente. Cuando los militares están cerca de la plaza, hay balazos, hay tiros que vienen del edificio Chihuahua. Los militares asumen que son tiros dados por o el Consejo Nacional de Huelga, que está en la terraza del piso, o gente que está en la plaza. El avance de los soldados se da más rápido y entran a la plaza tirando
y ya con bayoneta calada. Cuando ellos entran a la plaza, hay nuevos tiros, pero ahora de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del templo. Lo mismo de los edificios que tenemos del lado norte. Es decir, la gente que estaba en la plaza recibió tiros de bala de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Había muy pocas posibilidades de sobrevivir estando en la plaza. La gente evidentemente reacciona, se moviliza hacia el edificio Chihuahua, tratar de alcanzar las escalinatas y huir por los corredores que tenemos a los lados, la parte sur y la parte norte. Algunos incluso tratando de ingresar en el edificio Chihuahua hacia las escaleras y los elevadores. ¿Qué sucede aquí? Esa gente fue recibida a balazos por los miembros del Batallón Olímpico. Es decir, es una trampa mortal, tejida, como nos dan los elementos a la mano, directamente por Gustavo Díaz Ordaz. Y quizás por Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación en ese momento. ¿Cuál es el objetivo? Aniquilar a todos los concentrados el día 2 de octubre. Y terminar así con el movimiento. El 2 de octubre demuestra que las autoridades no tenían ninguna voluntad de diálogo cuando se desaloja Ciudad Universitaria el día 30. El día 30 de septiembre. Demuestra más bien que Gustavo Díaz Ordaz sigue en su forma de hacer política y de ejercer el poder. Es decir, por vía de la represión directa. De no admitir una sola disidencia. Sea en términos de expresión, sea en términos de manifestación, sea en términos de organización. Este estilo ya lo había demostrado siendo secretario de Gobernación y esta es su obra máxima. La obra máxima de un delirante, de un asesino, de un autoritario, que no puede ser reivindicado hoy día ni siquiera por el Partido Revolucionario Institucional. En caso de hacerlo, nos estarán confirmando que no han cambiado un ápice en su carácter y perfil político. Recientemente en Chihuahua le hicieron un homenaje a Luis Echeverría Álvarez. Gobierna el PRI ese estado. No olvidemos, por favor, los priistas siguen siendo eso, demagogos, corruptos y asesinos. Y nunca serán otra cosa. No pueden hacerlo. No tienen otra forma de hacer política. Pero bueno, ellos no han cambiado. La pregunta aquí es si la sociedad ha cambiado. ¿Qué pasa el 2 de octubre? Realmente nada, el movimiento se viene abajo. Ya que los líderes del Consejo Nacional de Huelga en la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua van a ser arrestados por miembros del Batallón Olímpico. Durante todo ese día, durante toda esa noche y madrugada, los miembros del Batallón Olimpia y del Ejército van a estar husmeando en los edificios, entrando violentamente a los departamentos, buscando estudiantes, buscando fundamentalmente a los dirigentes. Algunos, muy pocos, sobreviven. El total de fuerzas dispuestas por el Estado en contra de la manifestación se calcula también en 10,000. Era 1 a 1. Sin embargo, uno de esos unos traía bayoneta y otro de esos unos era un bebé. Esa no solamente demuestra la brutalidad del régimen, sino la cobardía del régimen. Arrestados, llevados a
Santa Marta o a Lecumberri o al campo militar número 1, los dirigentes, realmente ya no queda movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos pueden empezar sin mayor problema. Y el movimiento estudiantil no volverá a reactivarse o no volverá a tener un intento de reactivación hasta el 10 de junio del 71. Aunque ese es otro capítulo. Jóvenes, esta es la narración del contexto, los antecedentes, el movimiento y la masacre del 2 de octubre. De un movimiento que fue importante. En uno de los lugares con mayor carga histórica del mundo y de este país. Y que tiene que seguir siendo memoria y sentido de todos nosotros. No vamos aquí a ser mártires, ni a hacer historias heroicas, pero sí tenemos que aprender las lecciones de democracia y organización popular que representó eso. Hoy día las cosas desafortunadamente no han cambiado mucho. Sí podemos presumir quizás de alternancia en los gobiernos, de casi cualquier nivel. Podemos decir que la izquierda está representada en dentro de los poderes del Estado. Sin embargo, los jóvenes todavía son provocados para poderlos reprimir como una única solución ante su protesta, ante su exigencia. Y no solamente es el Estado, ahora es el crimen organizado. Y entre ambos pueden matar 43 jóvenes de una escuela normal rural, ya sea porque se atraviese a los intereses políticos de unos o a los intereses de negocios de otros. Y en la Ciudad de México, cuando se moviliza la gente, los jóvenes principalmente, algunos que pudieran ser anarquistas o no, actúan como una provocación elemental hacia las fuerzas de seguridad. Y estas actúan. Pero ¿qué es lo que nos debe de quedar claro, fundamentalmente? Tenemos dos opciones. Dos grandes opciones. Una es decir, no me importa. No es mi problema. Yo voy a estudiar o voy a terminar mi carrera o me voy a casar, X. Pero los problemas van a seguir ahí. Porque nadie puede abstraerse de esa realidad. O decir, desde cierta trinchera, personal, familiar, profesional o política, tengo que hacer algo. Algo que no sea solamente un acto personal, sino también un acto social, organizativo, fundamentalmente. Y creo que aquí, no sé si alguien conozca a César Vallejo, poeta peruano. Para cerrar, valga uno de sus poemas, La cena miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta nos detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran? De codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara, de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Lo mismo que yo les pregunto a cada uno de ustedes, jóvenes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
porque esto viene bregándose hace mucho. Bien, jóvenes, la actividad ha terminado. Muchas gracias.